¿Cómo de qué? Dime seco. Normal. Oye, no me quité la barba, yo soy más feito, ¿Tú le entregas ahí entonces? Si ustedes no están en la clase ahora, ¿dónde listo? Ya le está saliendo en televisión, marico. Ah, sí. Y yo necesito un computador ahora, una hora. La de la Mac, el usuario es el PC18. ¿Y esto no es nada? ¿Esa es la clave tuya? No, ese es Yo uno pensé que normal. este es lo que había pasado. Oye, vale, ¿esa es la clave tuya? A campo. No, en la clave mía. Sí, ponle la clave tuya. Está entrando con el usuario. Yo estoy entrando es con el usuario de Adriana porque la clave mía no sirve. Se me pierde algo para que veas tú. No, porque en cada equipo deja los archivos. Él no deja ver lo que es. ¿Esa a campo no puede entrar? Nada, no puedo entrar. Me tocó entrar con el usuario de Adriana. No, yo te la Oye, yo te la cuadro. Está ahí hablando con alguien. ya vamos a empezar la clase nueva. Voy a empezar. Pero vamos a hacerla rápido. No, ahora cuando lo termine. Ahora necesito usar un computador. Ayúdame un momentito. Yo necesito usar un computador que no esté aquí por una hora. Que tenga cámara. Porque voy a entrar Tiene que poner uno que esté en otro lado porque si no está aquí, ¿cómo vas a hacer tú? una oficina aquella, pero ya se va a conectar y no me va a ayudar. Entonces te estoy diciendo aquí para aprender. Dale ahí, en ese mismo. No, él va a hablar a su clase y yo voy a hablar en vivo en otra. Ya vamos a estar viendo los dos lo que hay. Él va a dar juzgado y yo voy a dar mi indicativo. Entonces, ahora se allá arriba. Es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto dijo él que debía estar eso en la nevera? 4 horas. Vamos a entrar como... Hola, bueno, mira. Me encontré trabajando en el señor, sí, ya mañana me voy a algo de eso. Tú necesitas aquí que entrar a internet ya. Sí. Ah, pues bien bacano. ¿Ve? El proyecto nuestro. Estamos que dolorante. Colorante, sí. ¿Qué se va a vender aquí así? Estamos utilizando las. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Bueno, pues con esto que nosotros estamos ahora teniendo con la coyuntura del COVID-19, que ya hubo el anuncio de unas nuevas medidas que ahora implementaron en el distrito de Barranquilla, ya nosotros debemos ya tener nuestro propio autocuidado, empezar a realizar nuestros propios cuidados en todos nuestros hogares. En el día de hoy, la clase vamos a comenzarla con lo que nosotros estamos revisando en la plataforma. Ustedes van a tener ahora en la plataforma esta semana la clase con lo que tenemos una sentencia que pues es una sentencia un poquitico larguita, pero no la van a leer, pero solamente en donde habla sobre la importancia y lo tenemos como referencia en la importancia del preámbulo de cada constitución. Porque nosotros estamos hablando acá de un constitucionalismo contemporáneo. La actividad práctica que ustedes van a tener esta semana es referente a consultar los mecanismos o acciones constitucionales que se catalogan como garantías judiciales efectivas. Y vamos a tener una lectura breve del preámbulo de la Constitución mediante su criterio, cuál es la fuerza vinculante que tiene él. También tenemos un foro, que es el foro que habla sobre el preámbulo de la Constitución, y tendríamos también todo lo referente a la clase. Entonces vamos a comenzar con el constitucionalismo
contemporáneo. El constitucionalismo contemporáneo es aquel que se genera de una fusión entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social. La semana pasada estábamos hablando de que el constitucionalismo clásico se basa más que todo en mantener un Estado de Derecho sometido al imperio de la ley, en el sentido de que no existían unas garantías para reclamar los derechos fundamentales que hoy en día tenemos en nuestra Constitución. Y el constitucionalismo social nace de que el Estado tiene que tener un vuelco diferente en el tema social. Tiene que financiar, intervenir en la economía, cosa de lo que nosotros estamos teniendo con otro principio más, que es el principio de la legalidad de la norma. O sea, una fusión que todo lo que habla de la legalidad debe de contemplarse en la Constitución con el constitucionalismo social, la garantía de los derechos humanos universales y la creación de los organismos internacionales que hoy conocemos, que propenden por mantener la paz y el orden mundial, que ustedes saben que hemos escuchado mucho en estos últimos días sobre las organizaciones internacionales que vamos a ver acá. ¿Cuáles fueron los antecedentes que nosotros podemos revisar que hacen con el fin de que haya nacido este constitucionalismo social? La Segunda Guerra Mundial fue uno de esos escenarios, con la rendición de Japón con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en el año 1945, que del cual logró tener un vuelco internacional a mantener el orden y la paz. También, como ustedes saben que en ese tiempo hubo una guerra fría porque se dividió entre el capitalismo y el comunismo. El bloque comunista lo mandaban los soviéticos y el bloque capitalista lo mandaba Estados Unidos, que del cual nacen dos organizaciones de defensa que tenemos en la OTAN, que es por parte del bloque de Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, que es comandado por la antigua Unión Soviética, hoy la República Federal Rusa. Alemania también sufrió una consecuencia durante la Segunda Guerra Mundial, que fue su división, y luego de que cae el socialismo o el comunismo, también se reunifica nuevamente. Y unos estamentos internacionales donde tenemos el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, desarrollando una nueva rama del derecho que se llama el derecho comunitario, con el cual el derecho comunitario hace de que todo lo que son los estados parte o los estados miembros deben de cumplir ciertos parámetros o ciertas directrices que son las que se tienen en cuenta para el orden mundial y para el uso de todo lo que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y el respeto de garantías y derechos fundamentales a todos los ciudadanos que visiten el territorio de cada estado. Pues bueno, la Unión Europea es uno de los primeros que después del año 1993, cuando sucede la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, es la fusión que realizan ellos de tres instituciones: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea. Se unifican en una sola, que se realiza en un tratado, el Tratado de la Unión Europea, donde componen todos los estados europeos para realizarlo de una manera de fusión económica que realmente genera unos beneficios para esos países. ¿Como cuáles? Sabemos de que ellos unificaron su moneda, que es el euro,
que en todos los países de Europa circula una sola moneda. Pueden circular los ciudadanos sin necesidad de visado y sin necesidad de pasaporte, lo que se denomina el espacio Schengen. Que usted, por ejemplo, aquí nosotros en Colombia, a través de cuando se realizó el Tratado de la Unión Europea entre Colombia y Europa, determinaron que el ciudadano colombiano puede entrar al territorio europeo dentro del espacio Schengen sin necesidad de visado. Ustedes saben que la visa es la admisión de cada país a un ciudadano. Uno puede entrar a esos países por 90 días. Puede uno circular por el espacio Schengen, como lo denomina. ¿Quiénes lo integran? Pues lo que nosotros podemos ver las grandes potencias de esa zona, como es España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, distintos países, aunque claro, cada gobierno tiene obviamente su tema de restricciones. Reino Unido, que ya hasta el 31 de diciembre del año pasado, determinó a través de un referéndum que se denominó el Brexit, la salida de esta organización. Y obviamente están llegando a un tratado de negociaciones porque la salida de Reino Unido de la Unión Europea va a repercutir en cuestiones económicas tanto para la Unión Europea como para la misma Gran Bretaña. Y este organismo se encarga también, tienen su propio parlamento, que el parlamento de ellos también generan unas normas que son aplicables para todo el territorio europeo y están por encima de las constituciones respectivas de los países. Porque también tienen un proyecto que es generar la Constitución de Europa. Eso también está en un proyecto que esto ayudaría al mejoramiento de todas las relaciones a nivel internacional por parte de la Unión Europea. Tenemos un organismo en América que hemos escuchado mucho, que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que para muchos de nuestros queridos países de Latinoamérica, algunos le tienen la bronca o que no les tienen un disgusto con ella, sobre todo en nuestro país en el sentido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en Nueva York, con respecto a la reclamación de medidas cautelares sobre los derechos cuando resulta que aquí en Colombia no se les cumple cuando ya llegan hasta última instancia por parte de la justicia. Esta organización empezó como un foro para toma de decisiones en el diálogo multilateral y la integración de América. Esta declaración de esta organización dice que trabaja por fortalecer la paz y la seguridad de los estados y consolidar la democracia, promover los derechos humanos y apoyar en el desarrollo social y económico de las Américas. Entonces, su sede es en el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, y esta entidad ayuda en el desarrollo del constitucionalismo contemporáneo porque nace como un organismo para ayudar a consolidar en las democracias de todas las constituciones en Latinoamérica. Y una de las organizaciones que también tiene muchísimo poder en todos los estados es la Organización de las Naciones Unidas. La integran prácticamente todos los países del mundo. Más de 182 estados parte, donde se creó para mantener la seguridad y la paz a nivel internacional. Fomenta las relaciones de amistad entre las naciones. Hay también programas de cooperación internacional. Ellos tienen diversos programas, como han escuchado mucho o han visto lo que es la ACNUR, que es el de refugiados, la UNICEF, que es para los niños, y muchísimos organismos más que tiene esta organización. La sede queda en Nueva York y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. La extraterritorialidad, como nosotros estuvimos hablando en clases anteriores, es que ellos pueden
llegar a influenciar dentro de los estados en ciertas decisiones. Es por eso que existe, para evitar la guerra exterior o la guerra entre estados parte, existe un Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad lo integran las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial y que de los cuales también eligen cada año unos miembros para integrar ese Consejo de Seguridad. Este año, paradójicamente, lo integra Venezuela. Para que vean ustedes, en ese Consejo de Seguridad, donde tienen derecho el voz a voz y voto. Y la OTAN es una alianza militar que se integra a todos los países de la zona Atlántico Norte, todo el norte de Europa, el norte de América, Estados Unidos, Canadá y todos los países de Europa, el cual fue creado como una alianza militar para que de Estados Unidos se planearan las estrategias con el fin de tener la alianza militar y estar preparados ante una amenaza, que también ayuda a los tratados de amistad que tienen cada estado y ayudan en asesorías militares. Colombia hubo una polémica con Venezuela por integrar la OTAN ahora en esto reciente. La finalidad de la OTAN es que toda la defensa de todos los países integrantes, en cualquier momento que requieran o haya una agresión en cualquiera de estos estamentos, ellos pueden actuar y pueden generar con consentimiento de las Naciones Unidas la conjuración o la neutralización de un conato de guerra. Eso es lo que puede suceder con la OTAN, que todavía sigue vigente. Otro de los episodios que también tiene un antecedente es la Guerra Fría. ¿Por qué se denominó Guerra Fría? La Guerra Fría fue porque hubo las tensiones de la posguerra y resulta de que nunca se ponían de acuerdo entre los rusos y los norteamericanos para llegar a un consenso en tema político. Pero resulta de que muchos pensarán, ¿por qué guerra? Guerra Fría. Fue una guerra ideológica, pero no hubo derramamiento de sangre, como hubo en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. Estos fueron liderados por estos bloques y se originaron, y esta guerra terminó después de la disolución de la Unión Soviética, que terminó en el 1991. Aquí es donde nosotros denominamos lo de los famosos espionajes. Por ahí pueden encontrarse la historia de la Mata Hari. La Mata Hari fue una espía famosa de los rusos y por eso esa fue muy famosísima. Les invito a que lean sobre esa historia o vean la historia sobre la Mata Hari. Y al Pacto de Varsovia, que como podemos ver es un tratado o fue un tratado de amistad que fue firmado en la ciudad de Varsovia, denominado Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. El Pacto de Varsovia fue creado por el bloque soviético, del cual terminó como terminó la disolución de la Unión Soviética, la historia de Rusia y los acuerdos de París. Bueno, ¿qué características podemos ver nosotros del constitucionalismo contemporáneo? Número 1, la supremacía de la Constitución en el sistema jurídico. Se basa realmente, como nosotros hemos hablado siempre, en la pirámide hegeliana. La Constitución es la primera norma en la que está por encima de cualquier ley ordinaria.
Tiene la Constitución una fuerza vinculante. Tiene un carácter vinculante al reconocer principios y derechos fundamentales y establece los mecanismos para reclamación efectiva de los derechos, además del preámbulo constitucional. Aplica directamente la Constitución. Ustedes saben que lo que hemos hablado mucho sobre Andrés Felipe Arias, todos los casos polémicos de la Corte Constitucional, la Corte se remite a la defensa de la salvaguarda de la Constitución. Por eso que cuando existen normas inferiores con la Constitución, aplican todo lo referente a la Constitución. Cuando existe un conflicto, aplican lo que establece la Constitución. Y también establecen unos mecanismos de protección judicial efectiva, que son los que están puestos en la plataforma para consultar. Estos derechos nosotros nos aplicamos de la siguiente forma, que ahora les voy a explicar. Y una garantía judicial es que debe acogerse al principio de legalidad y poseer mecanismos de defensa o de manera individual y colectiva. ¿Cuáles son los de manera individual? La acción de tutela, el derecho de petición. La acción colectiva son la acción popular y la acción de grupo. Cada una de ellas defiende ciertos derechos, pero todas van al mismo camino. Son mecanismos judiciales que nos garantizan a nosotros tener la tranquilidad de que el Estado nos está garantizando que nuestros derechos se cumplan. Miren lo sucedido en Chile ayer. Ayer hubo una polémica con Chile porque 350 colombianos, 100 ecuatorianos y 180 venezolanos se apuntaron a un vuelo humanitario que ofreció la República de Chile. Y en el documento que ellos firmaban en la inscripción, le estaban violentando el derecho a la libre circulación de las personas y al refugio. ¿Por qué? Porque les decían a ellos de que no podrían entrar a Chile por 9 años y tampoco podrían solicitar nacionalidad. Entonces llegó un recurso de amparo que le denominan en Chile, aquí le denominamos acción de tutela. La Corte chilena estableció de que eso era ilegal y que iba en contra de los principios fundamentales universales de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que ellos también reconocieron en la Constitución de ellos, a pesar de que hay algo tan paradójico que la Constitución chilena fue promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet. Pero fíjense que Pinochet reconoció los derechos humanos a pesar de todo lo que sucedía dentro de Chile. Las masacres, los asesinatos, pero fíjense que él vinculó en la Constitución chilena todo lo referente a los derechos humanos universales. Y eso también, la Constitución chilena ha tenido varias reformas y los han incluido también. Y la interpretación. Cada constitución debe tener un órgano que la interprete. En Colombia es un órgano independiente de la rama, es una rama más de la rama judicial o es una corte más, que es en este caso la Corte Constitucional. Pero en algunos casos nos podemos ir en Latinoamérica a Chile, a Argentina, Venezuela. Existe un Tribunal Supremo de Justicia donde integran varias salas. Una de ellas es la Sala Constitucional. Pero en Colombia independizaron esta corte. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar independiente? Debido a que esta corte la denominan la Supercorte porque ella actúa referente a todas las jurisdicciones. Si en todas las jurisdicciones, como por ejemplo en la jurisdicción contenciosa administrativa, generan un fallo en contra de una persona en un órgano de cierre, pero resulta que si usted detecta el debido proceso, que está malo,
automáticamente podemos generar una acción de constitucionalidad de tutela solicitando que se revise la sentencia y la Corte Constitucional perfectamente puede derribarla. Por eso es que es un órgano totalmente independiente. Bueno, ahora bien, les traslado la pregunta. Para ustedes, ¿qué es un preámbulo? Ahora te llamo, estoy en clase. Para ustedes, ¿qué es un preámbulo? Como una explicación. Sí, una explicación, pero ¿qué más integra un preámbulo? Es lo que todo el tiempo ustedes hacen en todas las lecturas. Facilito. Ya le di la pista. ¿Qué es lo que ustedes normalmente hacen todo el tiempo? Haga usted un del siguiente texto. Un resumen. Pues sí, es un resumen. Un resumen de todo lo que contiene la Constitución. ¿Qué es lo que tiene el Estado como objetivos? ¿Qué plantea él para realizar el cumplimiento de esos derechos? Es por eso que nuestro preámbulo constitucional, cuando habla el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, cuando habla de la soberanía, hablamos de que nosotros, como ciudadanos colombianos, transferimos el poder a una representación de los órganos políticos. Como por ejemplo, tenemos el primero que habla aquí, delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero nosotros realizamos el ejercicio del poder soberano transfiriendo el poder a unos representantes. Como por ejemplo, tenemos el de los consejos, el presidente, el Congreso, que son todos los órganos que nosotros tenemos en la rama ejecutiva, legislativa. Nosotros entregamos y transferimos ese poder para que nos represente. Invocando la protección de Dios, denomina que nuestro país es un Estado laico. Donde hablamos de un Estado laico, perdón un momento. Cuando nosotros hablamos de un Estado laico, quiere decir de que tenemos la posibilidad de tener varias religiones sin tener ningún tipo de discriminación. Como podemos ver que aquí nosotros tenemos, además del catolicismo, el cristianismo como tal, que desarrolla lo que son los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, cualquier como lo denominen, la protección de Dios, es que nosotros hablamos de que Colombia es un estado religioso y que dentro de este estado religioso permite el desarrollo de diversas religiones independientemente de cómo las denominen. Ustedes saben que en la Constitución de 1886, el que no se bautizaba por la Iglesia Católica se consideraba que no era un ciudadano colombiano, porque antes la Iglesia tenía el poder de realizar lo que nosotros denominamos, para los que fueron los abuelos, las famosas partidas de bautismo. Las partidas de bautismo se consideraban en su momento un documento legal donde constaba de que usted como bautizado en la Iglesia Católica pertenecía a ser ciudadano colombiano. Ahora no. Después de eso ya comenzó que cuando nace la registraduría, que ya la registraduría tiene sus años, ya determinaron de que, bueno, las partidas de bautismo se registraban a través de una notaría para hacer el famoso registro civil, que ahora es el registro civil de nacimiento, donde ahora se consta de un nacido vivo
que ya eso lo estipularon desde el año 2000, los del nuevo milenio, ya saben de que puede hacerlo certificado un nacido vivo y después que lo pueden certificar en notaría. Por eso se habla de la protección de Dios sin especificar de que nosotros seamos un Estado católico, porque ahí ya discriminaría el resto de religiones. Con el fin de fortalecer la unidad de la nación. La unidad de la nación le corresponde mantenerla al presidente de la República y a sus autoridades. Como nosotros hemos tenido en cuenta, hemos tenido en nuestra época republicana, hemos tenido muchos problemas con la guerra. Cuando hubo el desarrollo de las otras constituciones de 1886 hacia atrás, hubo distintas guerras entre los estados. Tanto así que Antioquia fue uno de los primeros estados o de los primeros departamentos que querían independizarse de Colombia y formar su propia república. Ustedes saben que los paisas, además de tener una fuerza pujante, ellos tienen algo que quieren ellos ser, que ellos no son partidarios de que todo el recurso vaya a Bogotá, como está haciéndose ahora en un estado centralista. Sino que lo que pasa es que a veces con esos términos, por eso es que ellos allá, porque son 140 municipios que tiene el departamento de Antioquia, producen energía, producen petróleo, producen turismo, producen diversas cosas, diversas textileras, muchísimo desarrollo tiene ese departamento, que es por eso que algunas ocasiones nosotros en un debate que cuando hubo el debate de que si nosotros teníamos la posibilidad de cambiar la capital de Colombia, ¿por cuál sería? Pues muchas personas que no son de allá y han visto y han ido a visitar, todos han dicho, no, a nosotros nos parece mejor que sea Medellín, porque Medellín tiene una organización totalmente al caos que está viviendo totalmente Bogotá. Normalmente cuando hay una norma de países, cuando nosotros tuvimos la herencia española, nosotros siempre denominábamos que por estrategia de ellos, denominaban de que la capital central quedara en el centro del país para evitar que las fuerzas enemigas atacaran. Porque normalmente ustedes saben que Portugal tiene la capital en un puerto, el puerto de Lisboa. Lo mismo en Brasil. Cuando Brasil empezó, era Río de Janeiro la capital. Pero cuando en 1970 decidieron trasladar todo el centro de operaciones a la actual capital, que es la ciudad más nueva de Latinoamérica, que es Brasilia, entonces ahí es donde se llegó la concepción de tener que todo lo que es referente a las capitales de cada país se estén dentro del centro del país con el fin de que fuerzas enemigas no los atacaran o que las mismas fuerzas de las colonizadoras no los volvieran a reconquistar. Porque realmente habían en esa época, discutían de que la capital fuera Cartagena por ser el puerto principal. Pero miren que no es así. Entonces, aseguran a los integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Derechos fundamentales que también están siendo desarrollados en la Constitución Política, porque en este caso nosotros tenemos que asegurar la convivencia entre los ciudadanos y evitar todos los roces sociales o las famosas riñas. Asegurar la vida de los integrantes, miren que aquí habla sobre la universalidad de los derechos a la salud y a la vida que tienen que garantizar por parte del Estado. La igualdad, que todos nacemos iguales ante la ley, independientemente del estrato social. El conocimiento, todos nosotros tenemos el derecho a estar informados, a tener la información, a tener educación, porque aquí contempla mucho la libertad de expresión, la libertad de escoger profesión u oficios, el derecho a un sistema educativo, a la universidad, a pesar de que el Estado también garantiza que la función pública las cumplan particulares. Aquí habla sobre un marco jurídico que nosotros tenemos,
que la principal norma de normas es la Constitución, y habla también de que nosotros somos un país democrático y participativo, que miren que nosotros participamos en las decisiones, en las elecciones que nosotros realizamos en todos los 4 años para escoger presidente y alcaldes. Que esto con el fin de garantizar un orden político, económico, social y justo. Se compromete también a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Cuando habla de una integración de Latinoamérica, nosotros estábamos hablando de que para ser nacional colombiano, tenemos que ser colombianos, para ser colombianos de nacimiento, nacer en el territorio colombiano, o si nosotros haber nacido en el extranjero, nuestros padres sean colombianos, automáticamente tenemos la nacionalidad. Pero hay otra forma de obtener la nacionalidad, que es por naturalización. Esa naturalización se da o a discreción del presidente, que puede otorgar nacionalidad a ciertos personajes que vivan en Colombia o que promulguen la marca colombiana o que hayan escogido nuestro país como asilo político. Tanto así que hay un proceso administrativo que se denomina la nulidad de cartas de naturalización. ¿Quién obtiene eso? Todo ciudadano extranjero que viva en el territorio colombiano por 10 años. Si vive por 10 años en el país, pero cuando es un latinoamericano o cualquier país del Caribe, solamente el tiempo se le reduce a 5 años. Pero cuando hay unas condiciones de refugiado, ese tiempo cambia porque el presidente o lo puede otorgar de una vez o puede pasar hasta 2 años. Caso de que nosotros tenemos que con el conflicto o la situación que está pasando actualmente en Venezuela, muchos de esos ciudadanos venezolanos que nosotros estuvimos hablando de que hubo una nacionalización masiva, pero esa nacionalización masiva no se dio porque ellos se cumplían por el tiempo, sino que ellos allá hubo, como por ejemplo, el éxodo de nosotros fue en el año 1970, cuando había el boom del petróleo en Venezuela y donde la economía venezolana era una de las mejores a nivel mundial y de primera en Latinoamérica. Los colombianos sencillamente migrábamos a Venezuela, hacían las condiciones, hacían sus hogares, tenían sus hijos tienen nacionalidad venezolana, pero tienen la opción de obtener la nacionalidad colombiana por medio de ius sanguinis, que es lo que se denomina en la parte jurídica, que es parte de que el Estado colombiano, los papás de sangre, son nacionales colombianos, siendo de territorio extranjero, tienen el derecho a la nacionalidad, porque se obtiene por ius solis, ius sanguinis. Solis es todo el territorio colombiano, el que nazca. Si un extranjero nace en el territorio colombiano, automáticamente él obtiene la nacionalidad colombiana si la quiere obtener. Pero si, por ejemplo, si allá tienen en Estados Unidos, tienen también la posibilidad de tener las dos nacionalidades. Hay países como Panamá, que el colombiano que vaya a Panamá a residirse o a obtener nacionalidad debe renunciar a la nacionalidad colombiana. Pero ese colombiano, si quiere recuperar la nacionalidad, él puede recuperarla en cualquier momento, pero obviamente si perdió su nacionalidad extranjera de cualquier otro país. Entonces, por eso es que se realiza este tipo de análisis en el preámbulo. Los preámbulos constitucionales dan el resumen de todo lo que el Estado va a generar durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que se va a trazar en sus objetivos? Y es por eso revisar de cómo es la fuerza vinculante de él. Tenemos acá, voy a mostrarles otros preámbulos de otras constituciones que han ayudado al desarrollo del constitucionalismo contemporáneo. Podemos ver que paradójicamente el de uno de los estados que
ahora mismo está viviendo una situación política muy fuerte. En su constitución de 1999 tiene productos similares a lo que nosotros ya contemplamos nosotros dentro del año 1991. En Venezuela lo hicieron en el año 1999. Y en el 99 hablaba de que en ejercicio de los poderes, invocando protección de Dios, en Venezuela también hay un estado laico del cual determina las religiones. Habla de un pasado histórico, hablan de un objetivo. El objetivo era refundar la república, o sea, refundarla en un sentido de que lo hicieron todo desde cero, hasta con un sistema político totalmente diferente, aunque no dejaron de lado el tema de la democracia, como en todos los países, la pluricultural de la nación, todo lo que es referente a la multiculturalidad. Ustedes saben que normalmente nosotros somos un país donde nosotros tenemos descendencia indígena y que esta descendencia indígena ayudó al desarrollo del mestizaje y evitar la discriminación que nosotros tenemos en la actualidad en estos estados, porque cuando se garantizaba el Estado de Derecho, se tenía en cuenta que los indígenas no eran nadie. Por eso, ahora en estas constituciones, tanto en la colombiana como en la venezolana y la que vamos a ver también ahora, que es la argentina, desarrollaron de que toda forma de darle ese poder a los indígenas. Los indígenas aquí tienen una autonomía que no la tenemos nosotros en otro lugar. Entonces hablaba mucho sobre el imperio de la ley para las futuras generaciones, que aseguren el derecho a la vida, trabajo y cultura y educación. Miren que estos pilares también los desarrollamos nosotros en nuestra Constitución. Y hablando también de la justicia social y la igualdad. Promueven también una cooperación pacífica entre las naciones, impulsando también la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos es que un Estado debe meterse o inmiscuirse en otros asuntos de otros países extranjeros. También habla sobre el principio de la garantía universal de los derechos humanos. Miren que también nosotros acá hablamos sobre la garantía de esos derechos. Y aquí habla también sobre la integración de Latinoamérica. Igual, esos son los preceptos que también se han desarrollado. La Constitución Boliviana del 2009 también desarrolló unos preceptos del constitucionalismo contemporáneo, hablando un poco de su historia. Bolivia hablaba muy poco sobre su historia en las otras constituciones. Cuando asume el poder Evo Morales Ayma, que fue un indígena, es un indígena reconocido en el país, decide reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente, y la constituyente habla sobre la parte histórica, donde habla sobre las montañas, los lagos y ríos, la parte de la Amazonía, y todo lo que tiene que ver con la madre tierra, y cómo nosotros, cómo hemos sido herederos de esa madre tierra, de cómo aprovechamos esa madre tierra, y que por eso habla sobre los principios de todo lo que es referente al agua. En su preámbulo, Bolivia desarrolla de que el derecho al agua y al acceso al agua es un derecho fundamental que está por encima de cualquier ley ordinaria que esto desarrolla en su preámbulo, que es de carácter vinculante. Y ellos se transforman a un Estado plurinacional. Y el Estado plurinacional es que, como Bolivia tiene indígenas, varias comunidades, le dan autonomía a esas comunidades indígenas para el manejo de su información y su autonomía a la hora de aplicar sus leyes y normas, que obviamente están dentro de ese parámetro. Ellos hicieron distintas guerras, que ellos perdieron su única salida soberana al mar. Al igual que Paraguay, Paraguay no tiene salida al mar, pero ellos a través de un acuerdo que hicieron con Uruguay, ellos pueden navegar por el río Paraná
y el río Paraná desemboca en el Océano Atlántico y pueden salir al mar. Pero Bolivia, al no tener acceso ni por carretera ni por río al mar, estaban intentando desarrollar un tratado que se denomina Bolívar-Mar para que por medio de Perú y Chile se dieran el uso de una zona franca que tuviera Bolivia. Pero Bolivia acude ahora a la Corte Interamericana y a la Corte Internacional con sede en La Haya con el fin de que quiera obtener esa porción de tierra para recuperar su salida soberana al mar, que perdieron a través de una guerra que tuvo con Chile y Perú. Aquí también hablamos de Argentina. Argentina también constituyó esta constitución en el año 1994, que también hablaba de los principios fundamentales como lo estaba hablando nuestra constitución del 91, hablando de la consolidación de la paz, la justicia, la defensa común, la integralidad de los estados y también hablando sobre la protección de Dios, promulgando, a pesar de que en Argentina son más católicos que otras religiones. Entonces, hasta aquí terminamos el tema de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda que surja para hacerla contestar acá? Este es el momento. No, pues. Ok. Entonces, pues, tenemos nosotros ya que en nuestra plataforma ya vamos a tener este desarrollo. Entonces, cualquier duda que surja, pueden ustedes seguir escribiéndome por WhatsApp, que yo les estaré contestando. Y ahora voy a proceder a enviar nuevamente el material para todos ustedes que lo tengan como referencia en el grupo de WhatsApp y también en el grupo que nosotros estábamos desarrollando. Espérenme un momentico, un segundo. Corredor Laitón con Y. En estos momentos ya terminamos la grabación. Vamos a quedarnos un momento para poder pasar asistencia.